Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Todos los seres humanos, al nacer, tenemos una serie de derechos adquiridos que son inherentes a nuestra condición de personas, a nuestra condición de seres humanos. Estos derechos no requieren de ningún requisito más que existir. No pueden ser objeto de negociación ni de intercambio y aplican para todas las personas sin excepción de razas ni condición social. Estos se llaman derechos humanos, derechos fundamentales. Muchos de estos derechos se aplican a través de distintos servicios públicos y para que esta tarea se cumpla apropiadamente es necesario capacitar a los funcionarios públicos en el conocimiento de estos conceptos. Como parte de las negociaciones políticas en el proyecto de ley de empleo público, los diputados incorporaron un artículo de objeción de conciencia que podría entrar en conflicto con la aplicación de estos derechos fundamentales. Como reacción a la incorporación de esta cláusula de incorporación de conciencia en el proyecto y por el apoyo que este proyecto recibió desde el Poder Ejecutivo y desde la bancada oficialista, renunció la comisionada para asuntos LGTBIQ, Margarita Salas Guzmán. Para analizar estos temas, invité a Margarita esta noche, me acompaña aquí en el estudio. Buenas noches, Margarita, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, muchas gracias por abrir el espacio para conversar sobre este tema que es tan importante. Margarita, le propongo que vayamos analizando el tema por partes. La objeción de conciencia es el derecho que tiene una persona a negarse a cumplir un deber jurídico o legal cuando ese deber supone una conducta inadmisible para sus creencias morales. Correcto. Este concepto se expresa con claridad en el articulado del proyecto que se está discutiendo en la Ley de Empleo Público. El concepto se trata de una manera laxa y abierta, porque como usted bien indica, la objeción de conciencia es un mecanismo que existe para evitar que una persona tenga que tomar acciones que son fundamentalmente contrarias a sus creencias. Nace además en el contexto de personas que querían objetar tener que ir a la guerra. Pero en este caso, el proyecto de ley lo que plantea es que cualquier persona funcionaria pública puede rechazar una capacitación si considera que esta choca con sus convicciones religiosas, éticas o morales. Esto implica que el personal público ni siquiera estaría obligado a conocer la normativa que tiene que aplicar. Y entonces, como estamos hablando de información, de capacitación, esta es una extralimitación que está sucediendo en este proyecto que socava la aplicación de la normativa nacional, el avance de la ciencia y del conocimiento en general, así como la transformación cultural que es tan necesaria para la aplicación de los derechos humanos en Costa Rica hoy en día. Es decir, que ni siquiera entrarían a conocer la materia, o sea, el funcionario público tendría derecho a decir, no quiero ni que me expliquen. Correcto, porque es que lo que se plantea es que la persona con una declaración jurada podría evitar tener que llevar la capacitación. Y ojo, que cuando a alguien se le capacita en un tema, no implica que esa persona tenga que estar de acuerdo con el tema. Si no es adoctrinamiento. No, hay un montón de abogados y abogadas que son, por ejemplo, católicos y aún así conocen la normativa de divorcio, aunque ésta se oponga a su materia doctrinaria, porque es que tiene que ver con el desarrollo profesional. A mí me parece importante además entender que las creencias personales y religiosas no tienen el mismo rango que las leyes de la República y que la normativa nacional. Y el Estado, como agente garante de derechos, tiene que operar desde una normativa de derechos humanos, no puede operar desde creencias personales, porque imagínense qué condición tan complicada en la que pondría la ciudadanía, que los servicios que le dan en un hospital, en una escuela o en un banco difieran según las creencias personales de quien está en la ventanilla. Claro, uno tiene derecho a creer en lo que considere mejor y más apropiado a su formación cultural. Lo que no tiene derecho es imponer esa creencia a los demás.
Correcto, y es que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso que vimos de una pediatra que se oponía a recibir la vacunación. Bueno, perfecto, nadie le puede obligar a que usted se vacune, pero entonces usted no puede continuar trabajando en el mismo espacio, porque la vacunación es un requisito de estar en este espacio, ¿sí? De la misma manera, el funcionariado público puede decidir en todo momento que no quiere acatar determinadas normativas, pero entonces no puede continuar desempeñando la misma función. Uno de los principios de la objeción de conciencia es que no es un derecho general, es decir, la objeción de conciencia no es una autorización a la desobediencia civil. Correcto, y acá es muy importante, puede objetar conciencia la persona, nunca la institución, ¿sí? Entonces, el hospital, por ejemplo, si va a realizar un procedimiento y el doctor o doctora a cargo no quiere realizarlo porque objetó previamente conciencia, entonces el hospital tiene que garantizar que haya personal médico que lo implemente, y si el hospital por una situación de emergencia no puede garantizarlo, la persona, el profesional de salud debe implementar. Ve hasta dónde llega la obligación de la implementación de los servicios públicos, y aquí estamos hablando de capacitación. Entonces me parece muy grave que se haya, a cambio de algunos votos para un proyecto que de por sí vulnera un sinnúmero de derechos, que se haya entrado a introducir algo tan peligroso como una cláusula de objeción de conciencia. Uno esperaría que los eventos en Brasil y en Estados Unidos hubieran sido advertencia suficiente sobre lo peligroso que es que los grupos anticientíficos y los grupos antiderechos lleguen a espacios de toma de decisión. Ahí justamente en esta pugna de derechos, la persona tiene derecho a objetar, las personas tenemos derecho a tener objeción de conciencia, pero usted tiene el derecho a recibir un servicio público adecuado y que le garantice sus derechos humanos. ¿Cómo regular esos derechos para no afectar el derecho de terceras personas? Claro, en esto la Convención Americana de Derechos Humanos es muy clara en los límites que debe tener la objeción de conciencia, que como todo derecho no es irrestricto, y parte de lo que plantea es que la objeción de conciencia se puede ejercer siempre y cuando ésta no viole la ley. Ajá. Y siempre y cuando ésta no cause daño a terceros, porque tiene que ver con este tema de los límites, ¿verdad?, entre mi accionar y lo que causa a terceros, y también la ley, porque si no nos encontraríamos en una situación donde cualquiera puede plantear, bueno, no sé, según mi posición personal o mis creencias, yo no estoy de acuerdo con el pago de impuestos, yo no estoy de acuerdo con, ¿verdad?, con el respeto a la propiedad privada, o no estoy de acuerdo con el respeto a la vida de las personas que me rodean, ¿sí? Entonces la objeción de conciencia tiene límites, como casi cualquier derecho. Mi libertad de expresión no es irrestricta, tiene también limitaciones, y en ese sentido la propia sala se ha pronunciado en el sentido, nuestra sala constitucional, de plantearle límites a ese ejercicio de la objeción de conciencia, pero además el propio relator del derecho a la libertad religiosa de Naciones Unidas ha planteado y ha advertido que no debe utilizarse el ejercicio de la libertad de conciencia como un pretexto para discriminar a población LGBTIQ o a las mujeres o a personas de otras religiones, ¿verdad? Entonces es muy importante considerar estas advertencias también en lo que se nos están planteando. Ahí hay una contradicción o un choque entre un deber moral, lo que yo creo que es un deber moral, o usted o cualquier persona, y lo que es el deber jurídico. Claro. ¿Verdad? Es decir, entre lo que yo creo que está bien y mis obligaciones como ciudadano o empleado público. ¿Cómo se ha resuelto esto en otros espacios, en otros países? Bueno, depende, varía mucho según la legislación de cada país, pero en general lo que se plantea es que como dentro de un mismo territorio pueden habitar personas con creencias muy diferentes, el Estado, y aquí, bueno, entraríamos en el tema de que el único Estado que permite condiciones idóneas de respeto para todos los diferentes credos es el Estado laico, porque es un Estado que no toma partido por ningún credo o conjunto de creencias en particular, y entonces aquí tendríamos que ver la prevalencia del marco normativo jurídico. De nuevo, es que tiene que ver también con las situaciones concretas. En Costa Rica se han planteado excepciones, por ejemplo, en la educación pública, cuando hay personas cuya religión les plantea que deben asistir a culto o deben guardar el sábado, y entonces se permite que la persona realice pruebas, por ejemplo, de cátedra en otro día.
pero es diferente permitir que una persona realice la prueba en otro día a plantear, por ejemplo, que entonces nadie puede realizar la prueba ese día. Y en este tipo de límites es donde me parece necesario entrar a plantear el daño colectivo versus el accionar personal, porque cuando se le pide a una persona funcionaria pública que conozca la normativa que legalmente está obligado a implementar, no se le está pidiendo que crea en esa normativa, que cambie sus convicciones personales. Imagínense las consecuencias que puede tener la cláusula de objeción de conciencia para maestros y maestras de escuela, por ejemplo. El tema clásico fue durante la implementación de los programas de educación sexual, Claro. que encontraron una muy fuerte resistencia. El resultado, una vez que se implementaron, es que el embarazo adolescente disminuyó sensiblemente en el país. Efectivamente, durante años se insistía en que el único método que se podía enseñar era el método de la abstinencia, que eso choca con la realidad costarricense, porque más del 98% de las mujeres que utilizan algún método anticonceptivo en Costa Rica utilizan un método anticonceptivo artificial, hormonal. Entonces, vemos realmente una población que está utilizando ya los métodos anticonceptivos y que entonces necesita información para utilizarlas correctamente. Durante años se insistía en que solamente abstinencia se podía enseñar. Se sabía por las experiencias internacionales que esto no funcionaba. Cuando se empieza a dar educación sexual integral y completa, empezamos a ver bajar las cifras de embarazo en adolescentes. Margarita, la Procuraduría, que es el abogado defensor del Estado, ya había emitido un criterio sobre un proyecto de ley de objeción de conciencia y había criticado que era omiso en regular en qué casos y de qué manera se podía invocar la objeción de conciencia. ¿Cuál es su crítica a la manera en que la objeción de conciencia está expresada en el actual proyecto de ley de empleo público? Bueno, justamente uno de los temas es que se introduce la temática de objeción de conciencia sin que esto sea el centro del proyecto de ley que se está tratando. Porque el proyecto de ley de empleo público está planteado para regular las relaciones entre patrono y funcionarios, así como las remuneraciones y otra serie de aspectos. Hay varios proyectos de ley planteados en la Asamblea Legislativa que se relacionan con el tema de objeción de conciencia. Es decir, usted no se opone a priori, a portas, a que se discuta el tema de objeción de conciencia. Yo pienso que el tema de objeción de conciencia, al igual que cualquier otro tema, necesita discutirse y necesita regularse, porque de esta manera están claras las condiciones. Y yo pienso que en una discusión seria y ponderada sobre este tema quedaría claro que no tiene ningún sentido que una persona que es funcionaria pública pueda rechazar a portas capacitación sobre la normativa y sobre los temas en general que le toca trabajar. Es decir, no es una negativa al derecho a objetar, a argumentar objeción de conciencia, es una crítica a la manera en que está expresado y a los límites que tiene en este proyecto en particular. Claro, porque es que aquí lo que se está, además, ni siquiera se está regulando la objeción de conciencia, se está extendiendo los límites de eso a la capacitación en general. Entonces se está extendiendo de yo no quiero tomar estas acciones a yo ni siquiera quiero recibir información sobre este tema, ¿verdad? Y esto me parece muy complejo porque pensemos en un caso de hostigamiento sexual. ¿Cómo va el director de un centro educativo a hacer las denuncias y a tramitar un caso de hostigamiento sexual si se ha negado previamente a conocer el reglamento y el procedimiento de cómo esto se hace? Es que no contar con la información coloca a las personas en una situación de absoluto desconocimiento de la ley, que es un principio con el que uno nunca quisiera chocar en la función pública, que el funcionariado desconozca la normativa que tiene que implementar. Porque además, de todas maneras, le va a aplicar. De todas maneras, exactamente, es que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y es muy importante acá, desde la perspectiva del funcionariado público, el tema de no causar daño. Justamente, en la teoría jurídica lo que se indica es que un derecho a la objeción de conciencia no debe perjudicar los derechos de otras personas. Es propio de la persona que lo alega, pero no puede implicar perjuicio hacia terceros. ¿De qué manera perjudicaría si se aprueba como está en el proyecto de ley de empleo público?
Cuando Costa Rica aprueba el matrimonio igualitario, cuando se realiza la consulta de la opinión consultiva 24, se cambian determinados aspectos de los derechos que se reconocen a familias homoparentales, a matrimonios entre parejas del mismo sexo, así como al tutelaje de los derechos de esos hijos e hijas y de esas familias en general, pero también al reconocimiento de nombre de las personas trans. Entonces, en estos momentos estamos recibiendo denuncias de personas trans que van a un EVAIS, por ejemplo, y el personal se niega a llamarles por su nombre e insiste en utilizar un nombre registral y a tratarlos en masculino, por ejemplo, en el caso de mujeres trans. Tenemos también casos de denuncias de personas que el PANI está hostigando, por ejemplo, a parejas de mujeres lesbianas porque no considera que ellas debieran tener esa hija o ese hijo. Y también tenemos casos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública, donde, bueno, ahora todo es virtual, ¿verdad? Niños y niñas a quienes no se les reconoce su nombre con respecto a su identidad y entonces se les fuerza a ingresar a las plataformas de interacción con sus compañeros y compañeras utilizando un nombre que no corresponde a su identidad. Por poner algunos ejemplos, hemos procesado casos también con el Ministerio de Trabajo que tienen que ver con denuncias laborales de supervisores, por ejemplo, que no respetan la orientación sexual de sus empleados y entonces se burlan de ellos, le plantean información, revelan información de ellos a terceros, los hostigan. Todo esto tiene que ver con un desconocimiento de la normativa que ya existe y de los derechos que están protegidos para esas parejas. Es muy difícil, o está siendo muy difícil, que esta normativa que ya existe se aplique efectivamente. Hace poco hubo un caso en un juzgado en donde uno de los litigantes se dirigió a la persona llamándola por el nombre original y el registral y no por el nombre de su identidad. ¿Cómo hacer? Porque las leyes van a un ritmo y la cultura de la sociedad va a otro ritmo. Correcto, yo pienso que esto es una combinación de estrategias de sensibilización que tienen que ver con el cambio cultural, pero también de consecuencias jurídicas, y de consecuencias jurídicas en el sentido de que si un abogado violenta de esta manera a otras personas en un juicio, pues deberían haber consecuencias en su ejercicio profesional, porque no puede ser que los diferentes operadores de la ley en el país puedan continuar ejerciendo violencia sin que esto implique ninguna consecuencia. ¿Por qué renunciaste a tu cargo como comisionada para asuntos LGTBI? ¿De qué manera afectaba tu trabajo? Integralmente, porque mi mandato como comisionada presidencial, ¿de quién proviene? Del presidente. Esto quiere decir que yo realizo acciones en representación de la presidencia en esta temática. Entonces, una de esas acciones centrales era la Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización en materia de derechos humanos y población LGBTIQ, dirigida a todo el funcionariado público, con un ambicioso proyecto para que más del 90% del funcionariado público pasara por una serie de cursos virtuales en línea y además tuviera una segunda etapa de profundización, porque aquí tenemos personas que están incumpliendo la ley porque se resisten a cumplirla, pero también tenemos personas que están incumpliendo la ley porque no la conocen, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el Ejecutivo decide impulsar esta normativa, decide pactar en la Asamblea Legislativa, la aprobación de esta cláusula de objeción de conciencia mina los esfuerzos que se están haciendo porque el sector público se capacite y socavan los esfuerzos futuros, porque otra de las iniciativas que nosotros estábamos haciendo era, por ejemplo, el desarrollo de un protocolo interinstitucional para niñez LGBTIQ. Pero ¿de qué me sirve a mí generar un nuevo protocolo si yo no puedo hacer que el funcionariado se capacite en la aplicación de ese protocolo? Es decir, lo que usted percibe es que hay una contradicción entre una política pública, que es la existencia del trabajo que usted hacía, y otra política pública que es la promulgación de una ley que permite eludir la primera función. Por supuesto, esto es borrar con el codo lo que se escribe con la mano, porque es por un lado decir, sí, estoy impulsando materia LGBTIQ y por eso hay una comisionada presidencial, pero por otro lado le digo al funcionariado público, no, bueno, pero si no quieren capacitarse, no se tienen que capacitar, no es obligatorio, pueden objetar conciencia, ¿verdad? Entonces esto es un poco como estar limpiando la playa por un lado y tirándole basura por el otro. ¿Tuvo contacto con los diputados de la fracción oficialista?
Sí, yo este tema mantuve conversación constante con el entonces jefe de bancada, que era el señor Enrique Sánchez. ¿Y cuál fue la receptividad o la respuesta que recibió? Pues inicialmente había mucha apertura de plantear, bueno, cómo se iba a intentar detener el avance de la introducción de esta cláusula en el plenario, ya que no se estaba pudiendo detener en subcomisión, pero poco a poco fue quedando claro que el Ejecutivo más bien estaba en proceso de garantizar que la cláusula se mantuviera para poder contar con los votos de los diputados independientes agrupados bajo la bandera de Nueva República. ¿No hubiera sido efectivo también mantener su trabajo para continuar con esta tarea que venía haciendo desde hace tiempo, de llevar capacitación, por lo menos a los que se pudiera llevar capacitación? Lo que pasa es que la promoción de políticas públicas dentro del Estado requiere de voluntad política, y a mí me parece que se le envía un mensaje muy fuerte realmente al funcionariado público cuando el presidente de la República sale a decir en cámaras que es que este tipo de cosas suceden en las negociaciones políticas y que en realidad la prioridad del país en este momento es otra, que es la ley de empleo público. Yo no dudo de que Presidencia no cuente con los votos en la Asamblea Legislativa. Lo que lamento es que la alternativa que hayan optado es por trabajar de espaldas a quienes apoyamos el avance de los derechos humanos, porque podrían haber hecho alianza con esos sectores. Las organizaciones de sociedad civil que trabajan por el avance de los derechos de la población LGBTIQ, las organizaciones feministas y de mujeres, las organizaciones que trabajan discapacidad, de personas afro, porque esta cláusula afecta no solamente a población LGBTIQ, afecta a todas las poblaciones en condición de exclusión. Entonces se podría haber generado alianzas interesantes con sociedad civil y haber generado presión pública para que no contara con los votos la cláusula y no se introdujera. Pero el camino que se elige hacer es pactar por detrás con estos sectores y sencillamente después plantear que es que no se cuenta con los votos en el plenario. Es decir, usted se sintió que le zafaron la tabla, claro, que no hubo respaldo político consistente para esta agenda. Claro, pero además yo iría un paso más allá, porque hemos estado en la situación muchas veces de que no se logren hacer avances en materia LGBTIQ, pero aquí estamos en una situación donde se hizo un claro retroceso, donde quienes dicen estar defendiendo el avance de los derechos humanos tomaron una acción que implica un retroceso para esa agenda. Margarita, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó, por venir aquí esta noche y por explicar con tanta claridad sus razones. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Temas para pensar, derechos en pugna, una sociedad que queremos sea democrática. Se tiene que dar el tiempo y el espacio para pensar en estas cuestiones. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.